el día lunes, Máximo Kirchner mencionó a alguien como el que había estudiado fuertemente el tema cadena de valor, tema precio, que es uno de los temas fundamentales, ¿no? De las grandes preocupaciones que tiene la sociedad argentina, y que a él le hubiera gustado que fuera el secretario de Comercio Interior, obviamente en materia de halago, ¿no? Pero bueno, está con nosotros Hernán Lechner, porque Máximo Kirchner a él se refería. Gracias, Hernán, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar acá y por estrenar con nosotros este espacio. Hermoso. Todo pasa por acá igual. Fantástico. Sí, todo pasa por este lugar. Bueno, Cristina ayer, mientras Alberto Fernández estaba en este mismo lugar hablando, tuiteó algo en relación al tema prepagas, que mucha gente realmente la preocupa, porque nunca termina de entenderse si es un servicio de salud, si es un servicio lucrativo, si es... ¿Y quién regula eso? Si son cuestiones que impactan o no en la inflación. ¿Cómo estuviste viendo estos tuits de Cristina y el movimiento o el comportamiento de los precios en relación a la prepaga? Mira, me parece que es ilustrativo de algo que ustedes en el programa vienen planteando recurrentemente, y nosotros en CEPA hemos publicado varios informes, de el diferencial o la distinta dinámica que está teniendo. Por un lado, el salario, porque en definitiva los que pueden o pagan la prepaga finalmente es un usuario, un asalariado, y en este caso las prepagas, o te diría buena parte de los precios de la Argentina. Yo ayer me puse a pulir algunas cosas que habíamos hecho en relación a las prepagas, porque además uno de los principales empresarios dijo un poco después, bueno, en realidad no le ganaron a la inflación desde que asumió Alberto hasta hoy. Yo me tomé el trabajo de hacer algunos cálculos. Mira, entre el 16 y el 19, es decir, en toda la gestión macrista, las prepagas aumentaron su precio 326%. Sí. La inflación fue 2,90. Ni te cuento los salarios, después te los cuento, pero ya sabés que quedaron por debajo de los dos. Bastante por debajo. Bastante sí. por debajo de los dos. Y entre el 21 y el 22, dejo entre paréntesis el 20 y ahora te digo por qué, entre el 21 y el 22 pasa algo parecido, las prepagas aumentan 216% y la inflación 195%. Es decir, en realidad en el único año en que las prepagas no le ganan a la inflación es el 2020. Y vos decís, ¿qué pasó en el 2020? Pandemia. Claro. Cuando nosotros hicimos el trabajo de rentabilidad empresaria, una cosa que sobresalía y que era muy llamativa era que las prepagas, su mejor año había sido el de pandemia, el 2020. Y vos decís, pero entonces no ganaron mucho, ganaron más que en otros momentos, pero evidentemente no fue por la remarcación en la cuota, digamos. Y entonces vas a repasar, y claro, tuvieron los ATP, Claro. tuvieron la casi eliminación de las contribuciones patronales, tuviste varios beneficios en el recorte, por ejemplo, del impuesto al cheque, también en términos de ingresos brutos y algunas, impuestos o tributos de orden provincial y municipal y demás. En general, además, lo que sucedió fue que la gente no se atendía porque tenías miedo de contagiarte, con lo cual no usabas el servicio, con lo cual sus costos bajaron de manera significativa. Y además hay una cosa que hay que estudiarla, porque vos planteabas algo al inicio, hay que estudiar y ver cómo es o cómo debería funcionar el mejor sistema de salud. Porque si yo me voy a atender acá a la esquina por la prepaga probablemente su balance le dé muy bien. Pero el prestador de la esquina esté enojado con la prepaga porque le están pagando cada vez menos. Claro. Entonces, todo eso es interesante para analizar. Ayer la vicepresidenta lo ponía en un tuit. En primer lugar, porque los perjudicados finalmente somos los asalariados. El dato, además, es muy contundente. Hoy, mira, si yo midiese el salario en el último año, en términos exclusivamente de poder adquisitivo en cuota de prepaga, perdí 10% de mi poder adquisitivo. Si puedo ¿Solo por la comprar prepaga? 10% menos de prepaga, por decirlo de algún modo, en el último año. Y si lo miro obviamente con Macri, estoy 20% abajo. Con lo cual, evidentemente, incluso en términos de precio, a las prepagas no les ha ido mal. Pero me parece interesante analizar un poquitito más allá y ver cómo funciona la cadena. Yo soy un regulacionista por definición. Sí. Y me interesa ver la cadena. Vos lo decías al inicio, me interesa ver la cadena porque uno tiende a pensar que solo el usuario o el consumidor final es el perjudicado con este tipo de cuestiones. Y es cierto, en parte, depende del momento, naturalmente. Pero además hay otros actores. Yo recién decía, el que te presta el servicio finalmente en la esquina, yo soy San Martín. La empresa PYME también es tomadora de precio. Y la grande, que es formadora de precio, también le impone un precio.
y Claro. le discute la rentabilidad. Y entonces puede ir muy bien la actividad, pero una gana mucho y la otra, bueno, se sostiene. Esto hay que discutirlo también en la Argentina. Entiendo. Ahora, volvamos a una cuestión vinculada al tema precios en general, ¿no? Inflación, más que inflación. Allí donde el Estado puede morigerar o puede anclar un precio para que no se espiralice, ¿no debería hacerlo? En vez de quizá promover o autorizar esto que ha ocurrido. Que para mí, yo leí el tuit de Cristina y digo, tiene razón. Mira, la verdad es que cada 3 meses están aumentando y ha sido mucho en relación a lo... ¿No hay que tratar de calmar la economía, tratar de calmar los precios? Sí, hay que ver, a ver, la fórmula que se está aplicando es una fórmula que tiene variación de precios de salarios, pero además tiene medicamentos, tiene insumos médicos y tiene un otros. La verdad que yo traté de reconstruirla, es difícil de reconstruirla, y te está dando 11, 13% bimestral. Parece un poco mucho, ¿no? Si vos Mucho, querés ¿no? Claro. básicamente anclar. Por una cuestión, cuando vos querés tratar de discutir la cuestión de precios, la palabra, me imagino que no la usaste al azar, uno intenta buscar anclas, ¿no? ¿Y qué son las anclas? Hay cosas que te tienen para abajo, básicamente, la variación de los precios. Entonces, en algunos momentos se suele usar el dólar, se suelen usar las tarifas, en este caso todo lo que es regulado. Bien, lo que es regulado por definición no intenta... Para que no sea un utilizarlo. globo que se va, digamos, amarrarlo a algo. Y sí, porque si no, haces el proceso inverso y lo que básicamente funciona es no como ancla, sino como lo contrario. Es decir, te tira para arriba, que es lo que está pasando y lo que advierte la vicepresidenta. Che, si queremos bajar la inflación y le convalidamos una actualización bimestral del 13%, me parece que no estaría funcionando, digamos. En la Argentina sí vale la pena mencionar que estas anclas en la pospandemia han tenido poco efecto o un efecto parcial. Si vos mirás la evolución del tipo de cambio o mirás las tarifas, claramente quedaron por debajo de la variación de precios. Dicho de otro modo, las empresas, grandes insisto, no las pymes, han aprovechado tu política de, si querés, un dólar apreciado o de tarifa barata para mejorar su tasa de rentabilidad. Porque si no, tendrían que haber seguido del mismo modo. Medicamentos es un caso paradigmático, porque medicamentos, por ejemplo... Vos habrás escuchado que muchas veces te dicen, no, nosotros seguimos el tipo de cambio, o deberíamos seguir el tipo de cambio con los insumos extranjeros, bla, bla, bla. Con Macri hicieron eso, aprovecharon la devaluación. Ahora, hoy los medicamentos han crecido por encima de la variación del tipo de cambio. Entonces, ¿cómo es? Claro. Siempre a favor del precio. Y quiero aclarar, a ver, porque a veces cuando uno dice estas cosas, te tildan de antiempresa, ¿viste? Dice, vos estás en contra de los empresarios. No. Yo digo una cosa muy básica y sencilla. Yo quiero que a los empresarios les vaya bien y a nosotros también. No me parece tan alocado. No. Bueno, es una lógica del bien común que a veces está como puesta en telejuicio, digo, por las corporaciones sobre todo. Ahí te pregunto, ¿hay que poner el precio en los productos? ¿Sirve eso para anclar, digamos, precios? ¿Damos por superado ya lo que fue precios cuidados? ¿No dio resultado? No, el programa de precios cuidados, a ver, vos habías tenido un programa anterior que se llamó, el primer programa, si querés, de regulación, se llamó Mirar para Cuidar. El problema del Mirar para Cuidar era que miraba solo, realmente el nombre así en parte lo indica, el precio final. Entonces miraba el precio de la góndola. Y esto era un problema porque distorsionaba hacia dentro de la cadena. Si vos lograbas que el supermercado, esta lapicera costase 100 pesos, perfecto. Ahora, ¿cómo se repartía el resto de los márgenes? Entonces el grande se comía el chiquito, típico, y hubo distorsión de precios. El programa Precios Cuidados vino a superar esa cuestión. El programa, evidentemente, la sociedad se lo apropió y Macri, que había dicho en un montón de oportunidades que lo iba a eliminar, no lo pudo sacar. Bien. Pero sí lo desnaturalizó, porque básicamente cambiaba los productos todo el tiempo, habilitaba aumento de precios cuando salían y entraban. Entonces, en la práctica, los desnaturalizó. El gobierno de Alberto intentó recuperar en parte eso y algo de eso hizo. Yo creo que es un programa que hay que sostener, que es un programa interesante en el sentido de que te permite analizar esta cadena. Creo que la posibilidad de incorporar el precio en el rótulo es una buena herramienta, porque tiene dos cosas. Primero, porque no te pueden caminar, digamos, dicho de manera en criollo, pero además, porque ese producto llega con ese rótulo también al mercadito de cercanía. Claro. Que ahí tenés un problema porque es mucho más difícil de controlar. Si yo puedo hacer un programa de precios cuidados con acuerdo de las empresas grandes y los supermercados, pero es más difícil hacerlo en el almacenero de la vuelta a mi casa.
Ahora, estos mismos grupos que están reempoderados económicamente, ¿no? Digo, son los que están de alguna manera negándose al etiquetado frontal. Sí. ¿Por qué podrían en el envase un precio fijo? Digo, si se niegan a uno, ¿cómo es que van a aceptar lo otro? Bueno, me parece que ahí hay una discusión más de índole política que económica, ¿no? Digamos, es una discusión con la que, por ejemplo, podés sentarte con los balances de las empresas, que me imagino que el equipo económico debe estar un poco haciendo en parte esto. ¿Por qué? Y porque les ha ido muy bien. Entonces tienen margen para no aumentar los precios sin que les afecte de manera significativa a su rentabilidad. Lo que vos ves, ustedes lo hablan repetidamente en el programa, vos ves un proceso de redistribución regresiva, lamentablemente, en términos de ingreso. Bueno, es parte de ese proceso. Entonces tenés margen para hacer el proceso contrario, y una de las herramientas para hacer el proceso contrario es que la remarcación se modere naturalmente. Después creo que hay otras herramientas. Yo, de nuevo, no soy un dogmático en las regulaciones. Sí creo que el que le pone el cascabel al gato, esto lo decía Máximo el otro día, el que le pone el cascabel al gato es el Estado. Es decir, si el Estado no me defiende a mí, Claro. ¿quién si no? ¿Qué va a hacer Pablo Roca? Digo, es raro, ¿no? Entonces, bueno, hay alguien que lo tiene que hacer. Ahora, ¿cuál es la herramienta? Bueno, el Estado tiene un montón de herramientas, podrá tener otras, el equipo económico podrá definir cuál que considera que es mejor en cada momento. Es decir, si yo puedo articular las importaciones que te doy para el proceso productivo con esta discusión, y me parece interesante. Si no es un viva la pepa, te doy dólares baratos y me remarcás cuando querés. En la Argentina, en el último tiempo, lamentablemente, y lo digo con dolor, la banca pública y la privada también, en parte, ha financiado a tasas, no sé, del 20, 25, 30% a empresarios del sector textil que se daban vuelta y te remarcaban el 80%. Claro. Y digo, eso es Estado bobo. Ahora, y con todos estos excedentes, ¿no?, que tienen los grupos económicos, los formadores de precios, ese excedente, ¿va al dólar? ¿Mete presión con el precio del dólar? Sí, es un problema. ¿Cuándo vino Axel? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? Acá pasaron todos, mira, el lunes. Por eso, en esta semana. El martes. Se me confunden los invitados. Pero, bueno, Axel lo decía. ¿Cuál es el problema? Bueno, Roberto lo plantea muy bien. ¿Cuál es el problema? Supongamos que yo soy un asalariado y gano el promedio más o menos, supongamos 100.000 pesos. Perfecto, aumento mi salario en 20%, gano 120. ¿Qué hago con las 20 lucas adicionales? Voy y me compro un par de zapatillas, consumo. Sí. Ahora yo soy un gran supermercado y gano 2.000 millones. No, 1.000 millones. Y en lugar de 1.000 millones gano 1.200 millones. Con los 200 millones... No sé qué hacer con tantas zapatillas. Bueno, difícilmente reactives el mercado de zapatillas. Este es el problema de la concentración en esos niveles. O de la distribución en estos niveles. Que esos 200 millones probablemente vayan a tensionar al tipo de cambio. Al blue, ¿no? ¿Lo van a comprar? Sí, bueno, al contado con liqui en general en esas magnitudes. Pero, bueno, y el Estado hace un esfuerzo para tratar de captarlo y retenerlo ahí, no sé, en LELIQ, en algo, para que no vaya. Y sube la tasa. Bueno, digamos, hay un efecto adverso que no pasaría si el proceso de distribución fuera, si esos 200 millones quedan repartidos en el conjunto de la sociedad. Además, claro está, de que esa gente viviría mejor. Claro. ¿No? Que viviría mejor. ¿Y qué papel cumple o en qué porcentaje influye el tema expectativas, ¿no? Porque muchas veces se dice la inflación es multicausal, una de las causas también es la expectativa, porque la verdad es que hoy pareciera que las expectativas las manejan esos mismos grupos, digamos, ¿no? En un punto. Es buena la pregunta. Yo creo que bajo el rótulo de expectativas, en general en el debate económico, se mete de todo, es como una bolsa de gato. ¿Hay algo de expectativa? Sí. Ahora yo pregunto. El verdulero de la vuelta de la esquina, de acá, quizás lee el diario y se genera algún tipo de expectativas. Pero el dueño de los supermercados no lee la tapa del diario para ver sus expectativas, si querés. Está pensando en su tasa de rentabilidad, es anterior a la tapa del diario. Si llama al diario y le dice, che, mi expectativa. Sí. Lo que estoy diciendo es que dentro del rótulo de supuesta expectativa, vos metés, sobre todo, mejora de rentabilidad. Sobre todo mejora de rentabilidad. Mira, creo que el ejemplo paradigmático sucedió en los últimos 3 o 4 meses. Vos tenés, en materia de precios, tenés
un empalme casi simultáneo de la variación de precios internacionales. Hablo, por ejemplo, de los precios de la FAO, alimentos internacional, entre enero y junio. En enero se tocan, en junio se vuelven a tocar, con los precios de los alimentos a nivel local. Los de la FAO van un poquito más rápido, pero finalmente convergen. Dicho de otro modo, en junio vos ya tenías todo el efecto guerra metido a precio. Bien. Bueno, ¿qué pasa en agosto? ¿Qué pasa en julio, agosto y septiembre? Baja 12% en dólares los precios internacionales. ¿Vos creés que se inmutaron los precios locales? Nada. Siguieron con la misma inclinación al alza como si nada hubiese ocurrido. Y entonces uno dice, ¿qué pasó? Bueno, en julio te decían que era porque el contado con liqui se había escapado, porque bueno, Guzmán renunció el 2 de julio, el 4 del primer día hábil, bla, 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 se escapó, no sé qué. Entonces tuvimos que cuidarnos para la reposición. Perfecto. Y en agosto y septiembre, donde la brecha bajó de 170 a 144 y después a 130. Tampoco. ¿Qué pasó? ¿Por qué no corregiste eso? Si tus expectativas están expresadas en el contado con liqui, cuando bajó, ¿por qué no lo acompañaste? Si tu reposición era más barata. Entonces, falso que en el paquete de las expectativas solo hay expectativas, digo asociadas, expectativas de buena leche, si querés, de preocupación de que en el futuro no pueda reponer, supongamos, ¿no? Que igual es discutible. Pero supongamos, bueno, no, me parece que lo que estás viendo es un proceso que tiene otros componentes. Yo lo bauticé inercia especulativa. ¿Por qué hay inercia? Sí hay inercia. Es decir, hay una cosa de que vos venís pensando, la inflación es alta, entonces tratás de cuidarte siempre por si acaso y bla, bla, bla. Claro. Pero hay una buena parte de eso que sencillamente merece el rótulo de especulación. Mucha gente se pregunta si este pequeño descenso que hubo en el índice inflacionario se va a sostener y si, por ejemplo, el año que viene la inflación va a estar en el orden de lo que está pautado en el presupuesto, creo que es alrededor del 60%, digamos, ¿no? ¿Vos cómo lo estás viendo eso? Bueno, uno tiene expectativas de que sí. Yo cuando veo el proceso... Hablando de expectativas, digamos. Sí, pero yo cuando veo el proceso lo que veo es, cuando se va Guzmán vos tenías una corrida cambiaria importante. Sí. En la previa, porque no es que se va y se produce, hay que mirarnos el riesgo país, por ejemplo, y ver cómo se había comportado antes de que Guzmán se fuera, y la última semana también en términos de remarcación de precios. Claro, no publicamos semanalmente, pero el Ministerio tiene esa información. Y diría, cuando asume Silvina Batakis y después Sergio Massa, la tarea era evitar la devaluación. Esta era la tarea principal. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, no puedo pensar el dólar soja si no pienso en eso. Si lo pienso estático, digo, che, es una política que benefició a un sector que le iba bien. Ahora no lo puedo pensar estáticamente. Lo tengo que pensar en la película. En la película esa herramienta fue exitosa y permitió correr el riesgo de devaluación con todos los efectos que significa. El que nos está escuchando del otro lado sabe que cuando se devalúa en la Argentina termina en general en precio y le va mal. Claro. Con lo cual en ese proceso yo creo que hoy en esta etapa el equipo económico está asumiendo esta segunda tarea, que naturalmente es igual de importante, pero que en orden de prelación no creo que la pudieses haber encarado de otra forma, que es justamente la cuestión de la inflación. Yo venía diciendo una frase, que no sé si la dije acá, que era, sin la macro no se puede, con la macro no alcanza. Está muy bien. Porque podés ordenar la macro, no digo que esté absolutamente ordenado, pero si la ordenás no resuelve la cuestión de precios. Si necesitas más cosas. Me parece que el equipo económico lo entiende, lo ha entendido, es muy consciente y está enfrentando esta cuestión. Así que tengo expectativas. En términos electorales, te tiro un pequeño estudio que hicimos hace algún tiempo. Nos preocupaba qué podía pasar con un oficialismo que va a elecciones con inflación superior al 50%. Sí. Pasó 8 veces en la historia argentina. 6 perdió, 2 ganó, con inflaciones superiores al 100%. ¿Por qué ganó? Porque estaba en la curva descendente. Bien. Sí, con lo cual, si se cumple el 60% el año próximo, y yo te digo que se abren expectativas electorales interesantes.